Fernando Balda presentó un documental denominado La Ruta del Dinero con audios, mensajes de voz, correos electrónicos y mensajes de texto que evidenciarían el manejo financiero que mantuvo el expresidente Rafael Correa. Fernando Balda, activista político y uno de los principales acusadores del expresidente Rafael Correa, está en nuestros estudios. Le damos la bienvenida. Señor Balda, muy buenas noches. Muy buenas noches, Freddy, muy buenas noches, muy honrado por esta invitación. Gracias por su tiempo, señor Balda. Queremos que nos cuente un tanto detalladamente cómo es que usted llegó a establecer esta información que la ha denominado la ruta del dinero, en donde se establecen dineros que llegan a manos del expresidente Rafael Correa y le ayudan a sostenerse ahora en donde vive, en Bélgica. Bien, nosotros hace un poquito más de un año establecimos contacto con unas fuentes humanas que estaban dentro del círculo cercano, operativo, de confianza del expresidente Rafael Correa y del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada. Estas personas habían servido de colaboradores de ellos en lo logístico, en lo financiero, en el tema político también como operadores allá en Europa. Sin embargo, se empiezan a dar cuenta, según lo que nos dijeron, que Correa y Romero no eran lo que ellos creían al principio, que eran unos perseguidos políticos, que eran gente buena y ellos por eso lo ayudaban. Y decidieron cooperar con nosotros. Esa es la gente que provee esta información. Así es. Nos alertaron de un plan de fuga de Pablo Romero. Recordemos que Pablo Romero fue detenido por Interpol, se encontraba luego con una medida sustitutiva de prisión en la que tenía que presentarse pasando un día a firmar ante la autoridad judicial. Allá en Madrid. Allá en Madrid. Nosotros, esta información nos llamó mucho la atención, pedimos que la evidencien y ellos ya contaban, habían recabado algunos audios. Nosotros les preguntamos si podían seguir recabando audios de las conversaciones, de las reuniones para evidenciar en lo futuro y nosotros fuimos recibiendo esa información conforme se fue generando. ¿Cómo es que ellos tenían acceso a esos audios, a esas conversaciones entre el señor Rafael Correa y el señor Pablo Romero? Porque ellos mismos graban las conversaciones, porque eran de su círculo de confianza. Ellos estaban presentes. Ellos estaban presentes e interlocutan con Correa y con Casi Romero. como las estructuras criminales utilizan a terceras personas para comunicarse entre ellos. Así es. Bueno, de hecho, al principio se le encarga a una mujer que sea la intermediaria entre las comunicaciones de Correa y Romero. Porque Correa y Romero tenían terror de que se descubra que, primero que tenían una estrecha relación, porque recordemos que Correa y Romero siempre habían sostenido que... No lo conocía, dijo el expresidente. Que no lo conocía. Que no eran cercanos. Exacto. Sin embargo, en estos audios se revela que no solo que se conocían, sino que manejan estrategias jurídicas conjuntas, que Correa paga a los abogados de Pablo Romero, que Correa aboga por Romero e intercede ante el gobierno español, se reúne con el vicepresidente de España, con Pablo Iglesias, para tratar de evitar la extradición de Pablo Romero. Eso demuestra que el expresidente Correa le preocupa ahora muchísimo la estadía de Romero ya extraditado en el Ecuador. Además de eso, con estos audios se demuestra que se envían dinero mutuamente. Al principio creíamos que era solamente Correa el que proveía de dinero a Pablo Romero para sus abogados, su logística, el plan de fuga y su manutención. Luego de repente empezamos a recibir información de que era Romero el que le enviaba a Correa dinero para que pueda pagar la mensualidad de sus guardaespaldas que cuestan 10.000 euros mensuales. Y entonces como que se nos hizo un poco cortocircuito las ideas, lo que hasta el momento teníamos graficado en la información. Y nos empezamos a dar cuenta de que esta sociedad entre ellos va más allá, que al parecer tiene fondos conjuntos, de que para ellos es muy difícil en un continente como Europa, especialmente entre España y Bélgica, donde el tema con Hacienda, con el servicio de rentas internas, el sistema tributario es muy serio. Tiene mucho control. Recordemos que Isabel Pantoja, una cantante, la metieron en la cárcel por evasión de impuestos. No se diga un expresidente y un ex jefe de inteligencia moviendo dinero entre ellos. Cuando llega un momento en que ya no encuentran muchas cuentas cómo tercerizar la plata. Correa no le envía directamente a las cuentas de Romero, pide cuentas prestadas para que hace la transferencia y luego de esas cuentas le envíen a las cuentas de Romero o retiren en efectivo y le entreguen a Romero. Pero cuando ya no hay esas facilidades a la mano,
o han agotado o han usado muchas veces esas cuentas, empiezan a usar mulas humanas y envían personas con dinero por vía terrestre, con dinero en efectivo, avión, con dinero en efectivo. De hecho, en una parte del audio, todo esto está documentado. Me estoy refiriendo exclusivamente a lo que está en el documental que hemos presentado el día de ayer, que se basa exclusivamente en conversaciones entre el expresidente y el exsecretario de Inteligencia. Así es, entre Correa y Romero, y entre Correa y otras personas, y Romero y otras personas. Además de los audios, que ustedes los escucharon, son Full HD, son nítidos. Allí no hay bulla alrededor, no son audios que fueron grabados. No hay dudas tampoco de a quién pertenecen las voces. No lo han negado. Es más, los coidarios de Correa, si revisamos las redes sociales, la gente cercana, como, no recuerdo los nombres, pero los más cercanos, han dicho que esta es una labor de espionaje, que Correa ha sido traicionado, que lo hemos infiltrado, etcétera, etcétera. Bueno, la obtención de los audios también es cuestionable, porque eso es solamente posible obtenerlos por decisión judicial. Al menos que una de las personas que intervino en las conversaciones sea la que lo haya grabado y la que nos lo entregó. Y realmente, pues así se ha hecho. Y eso ocurrió. Personas que usted también ha dicho que han sido amenazadas. De hecho, ayer antes de dar la rueda de prensa, como a las 5 de la mañana, hora de Ecuador, me llamaron de España y me llamó también el abogado de una de estas personas y me dijeron que habían sido amenazados de muerte y me pidieron que por favor no saque el documental. Y yo por eso inicié la rueda de prensa anunciando eso y que había sido yo desautorizado por las fuentes de sacarlo, y me tocó evaluar el momento, me tocó tomar una decisión y decidí hacerlo. Y es más, hacer un llamado a estas fuentes, a que ellos siguen teniendo la oportunidad de decidir de qué lado de la historia quieren estar, del lado de los buenos, de las personas que deciden hablar dentro de la legalidad, o estar del lado de los malos y seguir protegiendo la impunidad de la que estos Estas fuentes están obviamente en Europa. Están en Europa. Y seguramente van a necesitar protección si es que ya han manifestado amenazas en su contra. Sí, de hecho, una de las misiones con las que se fueron ya los eurodiputados, Germán Terch. Uno de ellos estuvo aquí anoche. Y Víctor González, es ir a contactar a estas fuentes, ver por todas las vías posibles, por la vía de la autoridad judicial, por la vía del Ministerio de Gobierno, por el mismo Parlamento, ver la forma de proteger estas fuentes que tienen mucha más información de la que hemos presentado. Ahora, ¿usted considera que efectivamente esto va a tener repercusiones, va a traer consecuencias para el expresidente Rafael Correa, o se va a quedar en eso? Aquí hay dos frentes. Primero, el frente que es el ala de la verdad, este aire de verdad que hemos recibido. O sea, nos hemos quitado el velo, por lo menos los que aún lo tenían. Estamos escuchando a Correa de su propia boca, a Romero de su propia boca, hablar de sus operaciones cómplices y delincuenciales, ¿no? Trasladando dineros a raudales, y además algo gravísimo. Recordemos que cuando el fiscal general interroga a Correa a través de videoconferencia durante el caso de mi secuestro, Correa dijo que no sabía nada sobre mi secuestro, de ninguna operación que haya tenido que ver con seguimientos míos en Colombia para ejecutar el secuestro, etcétera. Recordemos que dentro de la instrucción fiscal se desclasifica un documento de la SENAIN que se llamó la Operación Guayacán. La Operación Guayacán es la operación con la que se inician las labores para ejecutar el secuestro. En estos audios, en una parte específica, Correa dice claramente que la Operación Guayacán, a su criterio, fue legítima, que estuvo dentro de la legalidad, que estuvo muy bien. Si el presidente de la República de ese entonces declara como legítima una operación, y si tomamos en cuenta que en el orgánico funcional, en la escala de mando, se establece que el único jefe del jefe de inteligencia es el presidente de la República, entonces a confesión de parte, relevo de pruebas. Con esto queda demostrado que Rafael Correa admite que fue el autor intelectual de mi secuestro. Ahora, esto no va a servir para el juicio que ya le toca enfrentar al señor Pablo Romero, porque ya no hay cómo aportar más pruebas frente al tema. Así es. Por eso me refería a que hay dos frentes. El frente de la verdad, de que nos estamos quitando el velo, ¿sí? Y el otro es el proceso jurídico. Esto ya no va a servir porque terminó la etapa de prueba, ya no puede ser incluida como prueba. Sin embargo, les anticipo, hay otros audios que sí nos van a servir de prueba para ampliar la investigación en contra de otras personas que se escabulleron de este proceso. ¿Y otros casos además pueden verse beneficiados por este material? Miren, aquí yo
no puedo en este momento extenderme más sobre, especificar sobre otras informaciones. Lo que sí le puedo decir, porque ya lo he dicho antes, es que hay audios que revelan cuál fue la participación del ex ministro del Interior y actual asambleísta José Serrano Salgado. Hay un audio que yo tengo que no lo he sacado a la luz. Vamos a programar esto, en donde Romero explica con lujo de detalles cómo estuvo estructurado orgánicamente el secuestro. O sea, esto que parezca una locura es verdad, ¿no? Ya los hemos escuchado hablando cómo preparan un plan de fuga, cómo transportan el dinero y usan mulas humanas. Yo creo que ya poco nos va a sorprender lo que siga saliendo, pero viene eso. La pregunta es cómo va a hacer usted para judicializar estos audios que están revelando parte de la información que usted nos ha detallado ahora, es decir, para que tengan validez jurídica para el inicio de otro proceso penal. Hay una sola forma. Estoy tratando de convencer, que ya le tenía convencidos, pero se me han echado para atrás por las amenazas, a las fuentes para que vengan a Ecuador y hagan la denuncia formal tanto dentro de Ecuador como en España. Eso es necesario. Es necesario porque solamente así, cuando la fuente que graba y que interviene en las conversaciones y los chats dice, es legal, autorizo el uso, entonces la podemos judicializar. Mientras tanto, caso contrario no se puede. Es esa la carrera contra muchas cosas que estamos llevando a cabo en este momento. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del señor Fernando Balda, activista político, víctima de un secuestro en Bogotá, Colombia, en el año 2012, presuntamente autorizado por el propio expresidente Correa, por el exsecretario de la SENAÍN, Pablo Romero, y ahora dándonos a conocer algunas conversaciones mantenidas entre estos dos personajes en audios revelados por fuentes humanas, según nos ha dicho. Señor Balda, muchas gracias por habernos atendido. Muy honrado, muchas gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.